Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Salvador Servil. Él es especialista en dolor, es un algiólogo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, le voy a hacer unas preguntas para que me las conteste. ¿Cómo podría usted definirme una persona o un paciente en estado terminal? Bueno, una persona en fase terminal es todo aquel paciente que tiene una sobrevida menor a 6 meses y cuya enfermedad es incurable. Es decir, es un paciente que no se espera recuperación alguna. Por lo tanto, aquí se cambian los conceptos de curación por el de paliación. Paliación. Bueno, ¿y ustedes cómo pueden ayudarle al paciente? ¿O se le puede aliviar o qué papel juegan? No, como le comentaba anteriormente, la medicina cambia su concepto. La medicina la podemos dividir así en 4 grandes rubros. Primero, en el aspecto preventivo, segundo, el aspecto curativo, tercero, el aspecto de rehabilitación, pero tiene algunos años, aproximadamente de la década de los 70, donde empieza a surgir a nivel mundial el concepto de paliación. Es decir, entra ahí la medicina paliativa, la cual se encarga de atenuar la intensidad de los signos y síntomas de ese paciente. Es decir, si el paciente tiene dolor, hay que ayudarle a que no tenga dolor. Si el paciente tiene disnea, tiene dificultad para respirar, hay que ayudarle a que no tenga esa dificultad para respirar. Si el paciente tiene náusea o vómito, hay que contrarrestar la náusea y el vómito. Es ahí donde la medicina cambia su concepto. Se sabe que a ese paciente no se le va a curar, pero sí se le puede ayudar mucho en su recta final para que no sufra efectivamente. Muy bien. Y como doctor, ¿qué papel juega usted en conjunto con los padres, los amigos del paciente que está en estado terminal? Bueno, pues más que nada nosotros como médicos, nuestra función principal es conocer el contexto familiar en el cual se desenvuelve ese paciente a fin de poder ayudarles a organizar la partida de su paciente, de tal manera que conociendo esto nosotros vamos a identificar al cuidador principal de ese paciente para poderlo entrenar en el manejo de X o Y signos y síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces el equipo de salud no es suficiente para poderle dar la cobertura las 24 horas del día a este paciente, por lo tanto se hace necesario que nosotros entrenemos al cuidador de ese paciente para que pueda ayudarle cuando nosotros no estamos. Segundo, nosotros tenemos que organizar a la familia para reunirnos y darles a ellos las herramientas para que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de su paciente, ya sea identificándoles el diagnóstico principal que ellos tienen, también ayudándoles a que de alguna manera todos ellos contribuyan y se estén rotando y rolando el papel del cuidador de ese paciente. Y asimismo también lo que se debe de hacer es guiarlos para que finalmente ese paciente pues se vaya, pues por decirlo así, deje su cuerpo físico y pase a una función corporal netamente en las mejores condiciones posibles. Entonces nuestra función como médicos en este caso es como organizadores para guiar a la familia a que ayuden a su familiar, ayuden a su paciente. Y ya para finalizar, ¿está usted de acuerdo con la eutanasia? Bueno, para empezar, yo creo que el médico no debe jugarle a Dios, es decir, a tratar de tener el control de la vida y la muerte. Nuestra función primordial como médicos es preservar la vida. Y considero aquí que pues practicar la eutanasia sería ir contra esos conceptos que se nos enseñaron en la escuela, ir contra ese juramento de Hipócrates que hicimos de preservar la salud y la vida del paciente. Pero repito,
Hay algunos casos en los cuales nos rebasa inclusive la enfermedad del paciente, pacientes que sabemos que están sufriendo tremendamente, pero que no podemos nosotros hacer nada más que ayudarle a mitigar. Y es ahí donde nosotros, debemos de aplicar no el término de eutanasia, sino el término de ortotanasia o de eutanasia. Básicamente, porque eutanasia significa pues no hacer nada, ¿no? Sino simple y sencillamente que todo llegue cuando tenga que llegar su momento. En la ortotanasia se le ayuda al paciente a morir, pero vuelvo a repetir, no debemos caer en el concepto de la distanasia, que es ahí en donde nosotros como cuidadores de la salud debemos evitar al máximo. Esta distanasia es aquel estado en donde nosotros como médicos contribuimos a provocar todavía un mayor desconfort en el paciente. Y obviamente, con respecto a su pregunta ya concreta de que si estoy de acuerdo con la eutanasia, creo yo que de manera muy primordial nuestra función es preservar la vida. Sin embargo, yo creo que hay bajo ciertos casos, ciertas condiciones, que sí los gobiernos deberían legislar al respecto. Obviamente todo esto bajo un riguroso control para no caer en los extremos, porque desgraciadamente el hilo o la división entre lo que es a veces obrar bien y a veces obrar mal, caer en la distanasia, en estar provocando homicidios, por así decirlo, cuando tú tienes el control y aplicas una inyección para que supuestamente el paciente ya no sufra, pues yo creo que se debe considerar. Entonces, por lo tanto, la conformación de comités debe ser muy importante para poder determinar cuál es el papel que